Colegas, entonces ya tenemos la segunda clase de fisiología para todos ustedes, en donde vamos a continuar viendo principios básicos, pero ahora enfocados a la célula, ¿ok? El segundo tema muy importante que ver, para mi clase por lo menos, para darle continuidad a este curso de fisiología, ¿ok? Rápidamente les digo que ya logré estabilizar un poquito mejor el sonido, ya no suena como que me pasé todo el video en el baño, ahora sí ya se escucha más decente. Espero que les guste, vamos a ver los componentes de la célula, organelos y qué hacen cada uno de manera rápida y sencilla dentro de lo que cabe, porque ya sabemos que este video es un poco extendido, pero luego si les dejo dos mitades o dos partes, pues es más difícil, es más rollo, ¿ok? Por eso espero que les guste tal como lo están viendo. Cualquier cosa pueden dejar sus comentarios, pueden decirme si les agrada o no les agrada, pero lo que sí les puedo decir es que a mis alumnos ya no se les vuelve a olvidar la forma por lo menos que doy clases, ¿no? Entonces, este video está sumamente editado para que no salgan ellos, ni sus preguntas, ni sus respuestas, ¿ok? Siempre guardo la integridad de todos ellos. ¡Córrela! Bueno, vamos a empezar entonces. Como ya les dije, la célula es la unidad básica del ser humano. Eso ya quedó claro, ¿no? Las 100 billones de células en el cuerpo ya quedó claro. Las partes fundamentales de la célula es el núcleo y es el citoplasma, ¿ok? Aquí en manera bonita, pues lo vemos de manera muy abstracta, ¿no? Pero si le echamos imaginación, pues aquí tenemos al núcleo, ya saben. Y luego tenemos aquí, por ejemplo, podemos tener a las mitocondrias con sus crestas, que luego vamos a ir viendo poco a poquito. Ahí disculpen lo feo de esto, pero es como la manera más sencillita de poderles explicar. Técnicamente es una combinación del retículo junto con el aparato de Golgi. O sea, este apartado de aquí sería el retículo y esto de aquí sería el aparato de Golgi, ¿ok? Con mucha imaginación. Una que otra vacuola, el citoplasma, que es este de aquí, y la membrana, que es esta de acá, ¿ok? Nomás para que geográficamente nos encontremos, nos hallemos, ¿va? Ahorita lo vamos a ver de todas formas bien, no se preocupen, no crean que con puros dibujitos. Las estructuras membranosas, como digo, están recubiertas casi todas por una membrana, ¿ok? Una membrana principalmente creada por proteínas. Acuérdense que en medicina las proteínas, y a veces se callan y no dicen nada ustedes, y son cosas que se llevan así como que arrastrando, y ya como por cuarto o quinto semestre empiezan a agarrar la onda, de que es una proteína, por ejemplo, ¿no? Acuérdense que una proteína puede ser una enzima, puede ser un canal, puede ser un receptor, puede ser una proteína integral, una proteína de adhesión. Eso es lo que yo quiero que tengan entendido. Que por favor sepan que cuando hablamos de proteínas son un chingo y de diferentes cosas y funciones y sabores, ¿ok? Tenemos la membrana celular, la membrana nuclear, así como la membrana celular, también tenemos una membrana nuclear que ayuda a cuidar o a proteger al puro núcleo, ¿va? Y luego tenemos la membrana del retículo endoplásmico, la membrana mitocondrial, del lisosoma y el aparato de Golgi. Así que si en un examen lo ven o lo preguntan, pues todas estas son las características de los organelos que contienen una estructura membranosa, a diferencia de las que no tienen estructura membranosa, que no tienen membrana. ¿Y por qué les explico esta diferencia? Porque supongamos que esto de aquí es una industria. Todo esto que vemos, toda la célula es una industria y todos trabajan en una organización. Entonces, la dirección general sería aquí en el núcleo, ¿sí? La dirección general de todo lo que se orquesta.
porque aquí es donde se lleva el material genético, donde se va a llevar toda la información y todo. Y las estructuras membranosas serían los cubículos godines, en donde todos, o las oficinas, pues, en donde se tienen específicamente una función establecida. O sea, por así decirlo, las gerencias. Y entonces, estas gerencias son específicas porque todos tienen una chamba, ya sea la producción, el empaquetamiento, la distribución, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto nos va a llevar de la mano para tener en consideración, saber cuáles tienen las estructuras membranosas a diferencia de las que no lo tienen. La membrana celular, como les digo, tiene una característica muy importante. Esta característica, bueno, aquí ya les encimé esta característica que es una bicapa lipídica, son fosfolípidos, acuérdense de eso. Tenemos una parte que son, esta parte roja de aquí que vemos sería la parte hidrofílica, ¿sí? Y la parte de aquí sería la parte hidrofóbica. ¿Y cuál es cuál? Bueno, fílica, filia, ¿no? Filia es amor por o gusto por. Y entonces, si tiene gusto por es porque está en contacto directo con el agua, ¿cierto? Eso también hállenlo en su propio sentido, ¿ok? Porque acuérdense que de todo esto estamos diciendo que aquí hay líquido extracelular y acá hay líquido intracelular. Entonces está en contacto directo todas estas cabecitas con el agua. ¿Sí queda claro? Y si se fijan, la lógica de aquí, de que sean hidrofóbica, hidrofobia, fobia es miedo al agua, bueno, pues entonces no es miedo técnicamente, sino que nada más en esta área que está aquí, pues no va a haber agua, no va a haber nada de esto. Y es una manera de mantener a la célula organizada, ¿sí? Separada del medio interno con el medio externo. Esto es importante porque entonces le da la característica principal y número uno de la membrana celular. ¿Cuál es? Pues la de ser semipermeable. La membrana celular, como les digo, es una estructura delgada, flexible, elástica, que rodea a la célula. Algo muy importante que les da estas características, pues serían el citoesqueleto, que ahorita más adelantito vamos a ver. Semipermeable, como les digo, y como bien dijeron ustedes, son semipermeables porque efectivamente la membrana es altamente selectiva. La membrana decide quién sí y quién no. Es como bien mamoncita en el hecho de que sea como el cadenero de un antro y esa decide si pasan o no pasan, así de fácil. Y si pasan, ¿cómo van a pasar? Por ejemplo, el agua, como les digo, tiene esta actividad que no le va a permitir introducirse. Pero si yo le dibujara aquí, le voy a encimar aquí, aunque se vea un poquito feo, si yo le dibujo aquí, más o menos así, todo esto, y le pongo aquí un canalito, entonces este canal me va a permitir hacer la entrada. Y este canal, simplemente este canal, que se llama canal, básicamente, o tubo, como quieran llamarlo, pues entonces ya se va a transformar en una proteína. Automáticamente para el idioma médico esto es una proteína. Entonces, si yo ya le pongo una proteína aquí, pues entonces ya me va a permitir hacer la correcta entrada o salida de ciertas moléculas. En este caso, dicho sea de paso, por ejemplo, y ya se los he dicho hasta el cansancio, hay un montón de potasio. Y esto es muy importante que lo veamos o lo vayamos viendo porque aviso número uno, desde aquí ya vamos viendo la introducción a la electricidad celular. Luego lo vamos a ver bien. Y entonces, acá afuera hay mucho sodio, ¿ok? En comparación del potasio, que son las estrellas principales, y ya se los había dicho. Entonces, este tipo de canales nos permite o nos puede permitir la entrada y la salida de estos núcleos, de estos componentes, por ejemplo, que se necesitan para llevar un ecosistema en equilibrio. Formada casi por completo por proteínas y lípidos, ¿ok? Entonces, eso también por la bicapa lipídica que ya les había dicho. Y por los canales, por los receptores, etcétera, etcétera. Bueno, si se fijan, su composición de 50 a 55% son proteínas, 25 fosfolípidos.
el 13% de colesterol, otros lípidos e hidratos de carbono. Esa es la composición meramente neta de la membrana celular. Ahora, ya lo vamos a ver en tercera dimensión. Tenemos estos extremos que son hidrofílicos e hidrofóbicos, ¿cierto? Y entonces estas que son las proteínas integrales, se van a presentar en diferentes formas, tamaños, sabores y colores. ¿Qué son? Son las proteínas integrales, como ya les dije. Por ejemplo, tenemos aquí una. Esta de aquí entra el estímulo y entonces atraviesa la membrana todo esto y sale. Y entonces, si se fijan, tenemos una porción externa, una porción celular o transmembranal, y tenemos una porción intracelular, que sería esta parte de aquí, ¿sí? Entonces, este modelo de mosaico fluido, o dinámico, mosaico dinámico, lo pueden encontrar de muchas maneras en sus libros, es porque esto que vemos aquí, que siempre vemos inmóvil en los libros, que son la bicapa lipídica, siempre están moviéndose, ¿ok? Estas interacciones están unidas, obviamente, por cargas, pero si lo ponemos en consideración, hagan de cuenta que es una alberca, ¿ok? Una alberca de grasa, por así decirlo. Entonces, hagan de cuenta que se meten a una alberca, y si ustedes se meten a una alberca, se pueden desplazar de un lado al otro, ¿cierto? Entonces, imagínense que en este ejemplo de la alberca, ustedes son una proteína que anda moviéndose y desplazándose. Por eso, estas que están aquí, que obviamente como es imagen, están de manera fija, todo este componente, pues se puede desplazar rápidamente para cualquier lado de la célula. Y esto tiene una característica muy importante, ¿ok? Porque esto también, y se los voy a confesar, yo pensaba cuando era estudiante que así se quedaban y ya, ¿no? Pero si encontramos la lógica de esto, es muy interesante. ¿Por qué? Porque existen ciertos movimientos, ciertas activaciones, que cuando vean farmacología, por ejemplo, van a ver cómo estos componentes son necesarios para cuando hay una activación, se desplacen dentro de la misma, del mismo citoplasma para poder acercarse a un complejo, por ejemplo, y que esta de aquí, como les acabo de poner, se una para que ya juntos funcionen y hagan una activación todavía mayor, por ejemplo. Entonces, este sistema de flujo dinámico nos va a permitir saber o conocer este tipo de situaciones. Es importante que lo sepan. Como les digo, tenemos proteínas integrales, periféricas, y técnicamente, esto también es datos de nuestra sección de datos completamente innecesarios, tenemos una proteína por cada 50 fosfolípidos. O sea, cada 50 bolitas de aquí vamos a tener una proteína, ¿ok? Es una lógica un poquito nada más como para que se enteren qué tan separado está una de otra, pero en realidad no es tan importante que lo sepan. Como les digo, las proteínas integrales, estas sí van a estar incrustadas en la membrana. La diferencia en que sean proteínas periféricas o que sean proteínas de adhesión, por ejemplo, como se lo encuentran en sus libros, va a diferenciarse, valga la redundancia, en que las integrales integran toda la membrana. Como les digo, con su porción interna, con su porción, como les digo, transcelular o transmembranal, y con su porción externa, ¿ok? Como tienen estas características, entonces entran en proteínas integrales. Si son proteínas periféricas, solamente son las que están a las orillas, ¿ok? Inclusive aquí dice proteínas integrales, pero no le hagan mucho caso a esto. Son proteínas más bien, y por eso les digo, en el libro a veces pueden encontrarse así, o pueden encontrarse directamente en las periferias, ¿ok? Las proteínas periféricas. Es como lo más importante de aquí, ¿va? Ahorita lo vamos a ir viendo de todas formas. Y conforme vayamos avanzando, vamos a ir viendo todos estos principios, ¿ok? Las proteínas, las funciones de proteínas de membrana, ¿cuáles son? Bueno, como tienen proteínas de membrana, como son de membrana y pertenecen exclusivamente ahí, pues son moléculas de adhesión celular, por ejemplo, llámense, por ejemplo, los receptores de membrana. Y aquí dibujo más o menos en chafa una célula con su citoplasma, pues están adheridas así los receptores, ¿ok? Estos receptores nos van a permitir tener como su nombre lo dice, pues receptores, ¿no? Esperar un fármaco o una sustancia que se va a unir para generar un estímulo o un cambio conformacional. Y luego tenemos, por ejemplo, las bombas.
Pues es lo mismo que cuando vemos, por ejemplo, en una casa tenemos un tinaco, ¿sale? Sí, porque esto es un tinaco, aunque no lo parezca. Y efectivamente, las bombas, cuando tenemos así, por ejemplo, el agua con el tinaco siempre va arriba en los techos. ¿Están de acuerdo con eso, no? Porque, obviamente, por gravedad, el agua del tinaco va a ir para abajo, ¿cierto? Y entonces es lo que nos ayuda para tener agua en nuestros hogares. Pero cuando ya no tenemos agua ¿cómo se llama? En el tinaco, necesitamos entonces una bomba que nos va a ayudar por medios eléctricos a empujar el agua otra vez hacia arriba del tinaco y que este se llene, ¿sí? Lo que quiero que entiendan aquí, cómo se utilizan estos ejemplos en la vida diaria, es porque una bomba va a necesitar electricidad, ¿ok? Siempre va a necesitar electricidad. Entonces necesita ese empuje porque por sí sola el agua no puede subir. Entonces, esto es importante cuando, cuando hablamos ya también de la célula. Por eso, como dicen, la bomba es la que nos ayuda a meter. Por ejemplo, seguramente ya conocen la bomba de sodio, potasio, ATP, ASA. Luego tenemos que funcionan también como transportadoras. Ya les había dicho que las transportadoras pueden ser canales, pueden ser túbulos, pueden ser inclusive la pura membrana, ¿ok? De acuerdo a lo que se necesite. Pero en este caso, como estamos hablando de proteínas, pues son proteínas transportadoras. Tenemos conductores iónicos, que lo vamos a ver cuando veamos electricidad celular, receptores, como ya les dije, y enzimas. Bueno, entonces ya vamos a darle de lleno a los organelos. Son estructuras físicas muy organizadas, entonces, que se desarrollan en funciones físicas y químicas específicas dentro de la célula. Dentro de ellas nos vamos a encontrar a las mitocondrias, retículo endoplásmico, aparato de Golgi, lisosomas, peroxisomas, centriolos, microfilamentos y microtúbulos, y filamentos intermedios y motores moleculares. Básicamente ustedes aprenden esto y ya tienen un 80 en su examen prácticamente, ¿no? Entonces ahorita, nada más para que lo tengan en consideración. Aquí se los presento ya en manera dibujadita, el aparato de Golgi, retículo endoplásmico rugoso, cubierta nuclear, etcétera, 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 ¿ok? Ahorita vamos a ver las características de cada una de ellas. Como les digo, los organelos con membrana tenemos a las mitocondrias, lisosomas, peroxisomas, aparato de Golgi, vacuolas y retículo endoplásmico. Tienen su propia membrana. Eso es para que se lo queden. Y sin membrana, pues serían los ribosomas, microfilamentos, microtúbulos y centriolos, básicamente. Ahora sí, dándole de lleno, tenemos a las mitocondrias. Son cuerpos ovoides o cilíndricos, ¿sí? Que si bien no se explica, pues parecen Twinkies, ¿ok? Un Twinkie. Entonces, son cuerpos ovoides o cilíndricos formados por una doble membrana externa lisa y otra interna replegada en forma de cresta. Por eso, como les digo, aquí tenemos la capa externa, que está de este lado, y pues tenemos aquí a la capa, bueno, le voy a poner otro color porque no se ve, y tenemos a la capa interna replegada en crestas. Aquí adentro se encuentra la matriz central, donde se genera exactamente la energía. Y es como el punto más importante de la mitocondria, generar energía, generar la respiración celular también. Entonces, como les decía, ¿se acuerdan que les dije que la mitocondria tiene su propio ADN? Se cree que estas bacterias, que estas mitocondrias son muy similares a una bacteria, ¿sí? Tienen así como la forma de una bacteria, porque tiene esta como simbiosis que hubo después de una evolución exhaustiva de que las mismas mitocondrias fueran en algún punto bacterias que formaban parte de nuestro cuerpo, que de manera simbiótica se unieron, ¿ok? Y esto generó algo muy interesante que es exactamente la producción de energía. Esa bacteria comía de nosotros, por así decirlo, por eso es simbiosis, porque comía de nosotros ciertas cosas, entre ellas el oxígeno, los hidrogeniones, y entregaba a cambio energía, ¿ok? Y esta evolución se llevó a cabo así. Por eso, aparte de que es una de las cuestiones de por qué tiene su propio ADN, pues también tiene su lógica de por qué, ¿sí? La fisión es la división, ¿ok?
pero también tienen otras características importantes e interesantes. Cuando la mitocondria se está dañando o se rompe, inclusive genera que se acerquen los lisosomas, que ahorita vamos a ver cuáles son. Los lisosomas van a lisar, o sea, van a desmadrar para que no se vaya a desmadrar la célula entera, ¿ok? Ahorita lo vamos a ver, los lisosomas. Pero mientras se está desmadrando una mitocondria, inclusive se pueden fusionar. Y al unirse estas dos mitocondrias, entonces ya tenemos una mitocondria fuerte otra vez. Y se reestructura para poder seguir trabajando, ¿ok? Así de interesante es esto. Por eso también se cree en investigación que las mitocondrias llevan este tipo de evolución y por eso llevan su propia membrana también, ¿ok? Esa es la lógica, ¿vale? Para que lo tengamos más entendido. Bueno, déjenme seguir porque nos falta todavía algo. Tiene sus propias cadenas, les digo, la mitocondria tiene aproximadamente 37 genes y codifican apenas 37 proteínas, ¿ok? Para que también vayan sabiendo eso. Bueno, ¿qué más? Vamos a darle siguiente. La capacidad de formar el compuesto rico en energía, ATP, que esto es como lo más importante que van a necesitar saber, y que existen diferentes patologías en mutaciones genéticas de las mitocondrias que nos van a llevar diferentes enfermedades, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, ahora sí a los lisosomas. Los lisosomas, déjenles platico que en los lisosomas tenemos dos cosas, lisosomas primarios y lisosomas secundarios. ¿O cuál es la lógica de saber? Porque uno dice, pues tenemos lisosomas, pero ¿y eso qué? ¿O qué? ¿O cómo me funciona? ¿O qué? Bueno, pues para que sepan, una vacuola es, hagan de cuenta, como una burbujita. Esto es una célula, ¿eh? Esto que les estoy diciendo aquí es una célula con su núcleo, como ya sabemos, y su núcleo y su citoplasma. Nada más es para que lo tengan de manera referenciada. Si se fijan, entonces la célula, una vacuola es que de la misma bicapa lipídica que comprende este caso, por ejemplo, en este apartado de aquí, se empieza a generar una cosa que es vacuola, que es como una burbuja, ¿ok? Que forma parte con su membrana lipídica, que si lo vemos como tal, es una burbuja que anda nadando con su propia bicapa lipídica adentro del citoplasma. Eso es una vacuola, ¿ok? Una bolsita, una burbuja, ¿sale? Entonces, los lisosomas, como les digo, tienen que, se conocen como que, bueno, al lisosoma primario, déjenme lo pongo aquí, lisosoma primario. Entonces se conoce como que tiene más de 60 enzimas diferentes. O sea, aquí adentro hay un lisosoma primario que está aquí con sus más de 60 enzimas que necesitan ver. ¿Ok? Pero, entonces, como les digo, este lisosoma o esta bolita que está aquí anda rondando por aquí. ¿Ok? Por todo el citoplasma. Pero acuérdense que hay otra cosa que se llama fagocitosis, o pinocitosis, o endocitosis, como quieran llamarlo, dependiendo de la situación de la célula. Si estamos hablando de un macrófago, pues está fagocitando, o sea, se está comiendo a alguna bacteria o alguna sustancia externa, ¿sí? Si estamos hablando de endocitosis, se está comiendo partículas grandes, ¿ok? Y si estamos hablando de pinocitosis, se está comiendo partículas pequeñitas, o sea, como si estuviera tomando la célula. ¿Sí queda claro? Entonces, imaginemos que la célula, aquí hay puntitos así de comida, y entonces se van a introducir dentro de la membrana, se genera una vacuola, otra vez como les digo, y aquí ya lleva, y lo vamos a poner con otro color para que lo entendamos, un verde para que vean que es comida, ¿ok? Y esta comida, que ya está aquí dentro de la célula, necesita ser digerida, ¿ok? Entonces tenemos al lisosoma primario que se va a convertir en lisosoma secundario. Es una característica interesante. ¿Por qué? Porque ya les dije que los lisosomas están aquí esperando, ¿ok? Formados y esperando. Pero si llega este alimento, entonces estas dos se van a fusionar en una sola. Como les digo, los lisosomas digieren materiales extraños, como por ejemplo las bacterias captadas por endocitosis.
en el caso de los macrófagos que fagocitan, pero también pueden comer, ¿ok? También pueden captar ciertos alimentos, entre ellos oxígeno, agua, entre otras situaciones que se puedan necesitar, ¿ok? Poseen más de 40 enzimas, entre ellas estas que vemos aquí, ribonucleasa. Ribonucleasa, ¿por qué? Porque van a desmadrar al ácido ribonucleico, ¿ok? Y luego la desoxirribonucleasa porque van contra el ADN. La fosfatasa, pues porque van contra los ésteres de fosfato y así, pues cada una está dirigida para destruir a cada una de ellas, ¿ok? Y entonces todo esto nos va a ayudar a poder machacarlas y digerirlas y comérnoslas, ¿va? Entonces esta es la lógica de los lisosomas y su función principal, hacerla de Pac-Man, ¿ok? Por eso es que les puse este dibujito, porque rápidamente cuando se comen a esto, pues Pac-Man no puede traer todo el fantasma así, se tiene que lisar o desmadrar, ¿va? Luego tenemos a los peroxisomas. Algo lógico que me gusta dar por entendido es que tienen en su nombre guardado la capacidad que tienen, ¿ok? Oxi, ¿por qué? Porque hacen algo muy importante. Los peroxisomas, como les digo, una de sus funciones que la tiene ya en su nombre es la oxidación. Oxidación es quitar, reducir es agregar. Es un poco medio raro ese juego de palabras en medicina, pero pues así es, ¿ok? Cuando reduces, en realidad, reducir, pues estamos hablando como si se estuviera haciendo más chico, pero en realidad estás agrandando porque estás agregando, ¿ok? Es algo un poco controversial, pero luego lo vamos a ver con lógica. Pero sí, los peroxisomas llevan esta capacidad que es oxidar, ¿ok? Para los que no les queda un poquito claro, miren, es más fácil así. Los peroxisomas, como característica importante, como les digo, van a quitar los hidrogeniones. ¿Cuáles hidrogeniones son importantes quitar? Por ejemplo, cuando hablamos del alcohol que estamos bebiendo en una peda, los hidrogeniones que contienen estas bebidas van a ser degradadas o van a ser quitadas por medio de este medio oxidante, ¿ok? Por ejemplo, ¿cómo se dice? El etanol. El etanol, que es rico en hidrogeniones, pues va a ser quitado, ¿ok? Por eso en el hígado los peroxisomas funcionan de manera más adecuada. Y ya ahora sí, la enzima de la catalasa que se encuentra dentro de los peroxisomas también es una enzima, una bolita muy específica. Ahora sí, evita la acumulación de peróxido de hidrógeno, que era lo que quería comentarles y por lo cual me estaba confundiendo, ¿sí? El peróxido de hidrógeno, ahora sí sería así, 2H, 2, permítanme, el peróxido de hidrógeno, y esto sí ya, para que encuentren la lógica, porque esto sí es importante, lo tengo aquí anotado en mis, ¿cómo se llama? En mi libreta para que sepan de lo que estoy hablando y lo que les estoy diciendo, por eso anoté esta H2O2, ¿ok? Que esto sí ya, ahora sí, sería el peróxido de hidrógeno. Y entonces los catalizadores o la catalasa, como les digo, cuando hablamos de catalasa, son enzimas catalizadoras. Entonces, ¿por qué se llama catalasa? Porque es como decir valga la redundancia, ¿no? Por así decirlo. Porque acuérdense, catalasa termina en asa. Si termina en asa, quiere decir que es una enzima. Y las enzimas per se o por sí solas hacen la función de catalizar, o sea, de acelerar un proceso, ¿cierto? La catalasa o la lógica de por qué se llama catalasa es porque es una enzima que cataliza lo catalizable, vamos a llamarlo así de enredado, pero es una de las reacciones químicas más rápidas que se conocen, por eso se llama catalasa. ¿Sí queda claro este nombre y este sentido? Bueno, rápidamente lo que les estoy diciendo con esta peróxido de hidrógeno, lo que hace es, ahora sí, como ya les estaba intentando explicar, es que va a separar a el oxígeno, ¿ok? Y entonces se genera esta composición. Si se fijan, aquí teníamos dos moléculas de oxígeno y pues aquí se hace esta agregación o esta separación, ¿sí? Como quieran llamarlo. Y entonces es como les digo, una de las enzimas, de las
acciones o de las reacciones químicas más rápidas que existen. Y por eso se genera esta efervescencia cuando ustedes se cortan y sus mamás les ponen agua oxigenada, empieza a haber una burbuja, un burbujeo muy importante, ¿se acuerdan o no? ¿Sí lo han visto? Este burbujeo que apenas ocurre en cuanto hay una cortada es porque está ocurriendo específicamente este peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, por así decirlo, sobre una herida, sobre la cortada, ¿ok? Porque las células y todos los peroxisomas están reaccionando rápidamente contra esta situación, ¿ok? Espero que no se hayan confundido más de lo que ya estaban, pero sí es importante que lo sepan, porque los peroxisomas entonces contienen más de 40 enzimas, ¿ok? Esto también va a ser importante, como vemos, receptores nucleares que son inductores de proliferación de peroxisomas, o sea, los que se encargan de generar estos peroxisomas son los PPRs, que son alfa, beta y gamma, ¿ok? Gamas, pues se van a activar con la alimentación. Ya cuando veamos páncreas, ahí es donde vamos a entender todas estas. Los alfas se van a activar con el ayuno. ¿Para qué? Para la señalización de la glucosa, entre otras situaciones que vamos a ir viendo, ¿ok? Y aumentan la actividad enzimática que van a producir finalmente la energía. Básicamente esa es la función de los peroxisomas. Bueno, entonces vamos a continuar. Ahora sigue el aparato de Golgi, ¿ok? El aparato de Golgi tiene su nombre muy, muy específico, pues obviamente del científico que lo descubrió, pero pues a mí siempre desde que estábamos en la universidad se me ha figurado que parece como el aparato de Google, ¿no? Por eso les pongo esa G para que lo relacionen rápidamente. Este tiene forma de pila de bolsas aplastadas localizadas cerca del núcleo y su función es procesar y empacar los productos de secreción, básicamente. O sea, toda la shit que ya no quiere la célula, pues tiene que ser empacada y salida, ¿ok? Para que ya les den otro uso o eliminación de la misma célula. Pero no nomás es toda la shit, sino que también son proteínas que pueden ir a viajar a otro lado de la célula y eso también es importante que lo sepamos, ¿ok? Por ejemplo, aquí les voy a dejar este ejemplo muy burdo para que sepamos cómo funciona este aparato de Golgi. Ojalá a mí alguien me lo hubiera enseñado como yo se los estoy enseñando, porque muchas veces decimos ya, empaqueta, vámonos recio, ¿no? Con los demás. Entonces aquí yo les hice un dibujito para que vean que el aparato de Golgi se compone de una serie de estructuras denominadas cisternas, ¿ok? Si se fijan inclusive, hay una parte que se llama la cara cis del aparato de Golgi. Y luego tenemos la zona de transición y por último tenemos la zona o la cara trans, ¿ok? Que sería esta parte de aquí. Entonces aquí sería cis, aquí sería de transición. Cis con S, porque luego se me va. Y luego tenemos aquí la cara trans, ¿ok? Bueno, para que tengamos en cuenta y estemos bien establecidos o bien sí, pues bien ubicados geográficamente, vamos a tener en consideración que acá atrás, en toda esta área que está de este lado, está el retículo endoplásmico, ¿ok? Entonces el retículo endoplásmico va a pegarse directamente con el aparato de Golgi, ¿ok? Ya geográficamente ya nos estamos entendiendo, supongo, ¿no? Ahorita vamos a ver todo este rayonerío porque tiene su lógica, ¿ok? Bueno, entonces vamos ahora sí a seguir con esto. El aparato de Golgi se compone de una serie de estructuras denominadas cisternas, como ya les dije, y a ver, ok. Y entonces presentan estas conexiones tubulares que permiten el paso de sustancias entre una cisterna. Si nos vamos así, llega la vesícula que viene transportada del retículo endoplásmico. Ya les dije que el retículo endoplásmico está acá atrás, ¿ok? Entonces vienen estas moléculas que ya vienen con su vesícula transportada y aquí adentro traen el material. Y entonces dejan, así lo vamos a poner con rojito, dejan su material aquí. Y entonces empieza por la zona de transición. Si se fijan, por eso es la lógica de este supermercado. Ustedes vienen del retículo endoplásmico, ¿ok? Por ejemplo, y entonces dejan su producto como su producto del mercado, hecho en estas vacuolas que ya les he dicho, salen en esta cisterna.
Y entonces, automáticamente, la cajera pasa por la zona de transición, ¿sí? Esta zona de transición es porque las mismas moléculas van a viajar por todas estas crestas, por estas vacuolas, porque acuérdense que aquí adentro está hueco, ¿ok? Y van a viajar, como les estoy poniendo en las flechitas, hacia estas orillas, ¿ok? Básicamente, para que se genere entonces que finalmente el anciano cerillito que nunca le dan dinero se encargue de empaquetar, ¿ok? Todo esto de aquí no puede salir del supermercado así, no se van a robar el carrito ni el cesto de compras, ¿verdad? Por eso necesitan un anciano cerillito para que meta sus cosas y ahora sí esté empaquetado todo lo que vayan a necesitar, ya sean productos de desecho o hormonas o proteínas o cosas así para que puedan ser transportadas hacia el exterior del supermercado. ¿Sí queda claro? Entonces, esta es la lógica. Siguiendo con esto, van a ver cómo el producto llega hacia el anciano cerillito o el viejito cerillito y entonces se transporta ahora sí en estas vesículas de Golgi, ¿ok? Para que ahora sí todo esto de aquí viaje directamente fuera de la célula, fuera del citoplasma. ¿Sabes? Esta es la lógica de cómo va a funcionar el aparato. Por eso dice cis, como les digo, es de cisterna, ¿ok? Y luego tenemos la región medial o de transición, ¿ok? Que es esta parte de aquí. Y luego tenemos la región trans, que es para transporte. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Esta es la lógica y sencillita para que prendan rápidamente al aparato de Golgi. Y bueno, como les digo, modifica proteínas y lípidos que han sido sintetizados, y en medicina acuérdense que sintetizados significa hacer o que han hecho, ¿sí? Que han sido sintetizados, pues que han sido hechos previamente, tanto en el retículo endoplásmico rugoso como en el liso, y los etiqueta ahora sí para enviarlos a donde corresponda, ¿ok? A otro viejito que se va a encargar de llevarlo al carro directamente. Bueno, entonces denles dinero, por cierto, a todos estos. Esto también es una campaña para que los viejitos les den dinero. Secreción celular, tenemos una de las funciones principales, la producción de membrana citoplasmática y la formación de los lisosomas primarios. Como ya les dije, la diferencia entre un lisosoma primario y un lisosoma secundario, ¿va? Las vacuolas, pues no es otra cosa más que las bolsitas del supermercado, ¿ok? Son cuerpos parecidos a las burbujas, limitados por una membrana y contienen material alimenticio o de desecho, dependiendo de la situación que se vaya a necesitar. El retículo endoplásmico, entonces, ya es un sistema de tubos y canales que se va a diferenciar entre el rugoso, porque contiene ribosomas, ¿ok? Estos pequeños puntitos de aquí que se va a encargar de la síntesis de proteínas, ¿ok? Y luego tenemos el retículo endoplásmico liso. Este no contiene ribosomas, por eso sus paredes se ven lisitas como en esta imagen. Aparte de pixeleadas, se ven lisitas. Y aquí sí tienen fosfolípidos y colesterol. Entonces aquí se lleva a cabo la síntesis de esteroides. Y finalmente funciona también el retículo endoplásmico liso para desintoxicar fármacos, sustancias peligrosas, venenos, etcétera, 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 ¿va? Los ribosomas, como les digo, son gránulos citoplasmáticos que a veces están adheridos a la pared externa del retículo endoplásmico, a veces porque a veces también pueden andar aquí nadando los mismos ribosomas. Y entonces, como les digo, están formados por RNA y proteínas que realizan entonces la síntesis de proteínas. Esto sería adelantarme y es más de la clase de biología molecular para que ustedes estén dirigidos a qué hace el ribosoma y cómo sintetiza las proteínas. ¿Va? Solamente quiero que quede claro que se realiza la síntesis de proteínas, ¿va? Esto es lo más importante. El citoesqueleto, básicamente vamos a hablar del citoesqueleto como como el esqueleto de la célula, como las vigas, como lo que le da soporte, ¿ok? Y entonces, este es un sistema de fibras que mantienen la estructura de la célula que permite cambiar de forma y moverse, como cualquier estructura ósea de nuestro cuerpo. Es lo que le va a permitir, con la diferencia de que el citoesqueleto está completamente, es flexible para poder hacer cualquier situación.
Y de aquí vienen los microtúbulos, que están formados principalmente por la proteína tubulina alfa y beta. Así de fácil, participan en estructuras y función de los centrómeros, de la tubulina gamma, sobre todo en las fibras del uso mitótico, cuando hay una división celular, ¿sale? Del uso mitótico, y en los cilios y los flagelos de las bacterias principalmente, y en los procesos de endocitosis, exocitosis. Y en este, pues ya, en los movimientos de los cromosomas durante la división celular, formados principalmente por proteína de actina, pero también hay miosina. Importantes funciones en los movimientos celulares, y como les digo, si yo se los dibujara así básicamente, ahorita lo vamos a ver creo en un video que les tengo ahí preparado, pues entonces si lo viéramos así, los microfilamentos normalmente vienen desde el núcleo, ¿ok? Dándoles así como este soporte, ¿ok? Y entonces esto les produce que la célula se mantenga estable de manera redondita, vamos, ¿sí? Porque si no tuviera esto, pues entonces la célula colapsaría así, ¿ok? Porque acuérdense que hay líquido que está haciendo presión, ¿ok? Y entonces la mantendría aplastada. Por eso se mantiene así, porque esto le da la fuerza necesaria para poder entonces generar esta estructura, ¿ok? Mantenerla así. Tenemos a los filamentos intermedios que conectan a la membrana nuclear con la membrana celular, y también estos funcionan como andamios, ¿ok? Y luego tenemos a los motores moleculares. ¿Nunca los han visto? Son lo más cute que se van a encontrar de la célula, ¿ok? Si se fijan, algo muy interesante de todo esto es como un sistema ferroviario, por así decirlo. Todos estos de aquí, miren, aquí podemos observar rápidamente al núcleo, aquí atrás, ¿ok? Y entonces tenemos esta como vía del tren, por eso digo que es un sistema ferroviario, porque tiene muchísimas microtúbulos, ¿ok? Y estos microtúbulos es como una línea de vías del tren, entonces tienen que viajar directamente sin chocar, transportar a la célula, hacer cosas que van a permitir generar este transporte de vacuolas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, van a ver aquí cisternas convencionales, las dineínas, ¿sí? Las dineínas son estas cositas de aquí, esto de aquí son las dineínas. Y luego tenemos otras que se llaman cinestinas, que es lo mismo que hacen, pero si se fijan, esta viene del núcleo hacia afuera de la célula, ¿ok? Pero tenemos otras que caminan en sentido contrario, que son las cisteínas, ¿ok? Entonces, para que lo sepan. Perdón, me equivoqué. La cinesina es la que va para afuera y la dineína es la que va para adentro o en sentido contrario. Solamente es para que las conozcan y sepan de lo que estoy hablando, ¿ok? Los que causan movimiento a lo largo de la actina, la miosina 1 a la miosina 5. Ya tenemos por último a los centriolos, que son los pequeños cuerpos localizados cerca del núcleo, y su función es la formación del uso mitótico, ¿ok? La base de los cilios y los flagelos, entre otras cosas. El núcleo, organelo más grande, ¿ok? Esa es la pregunta también que normalmente se genera en los exámenes. Consta de envoltura nuclear, cromatina y contiene material genético. Listo, entonces ya hemos terminado con la segunda clase de fisiología, enfocada directamente en la célula. Cabe mencionar que este video ya fue altamente editado para poder salvaguardar la integridad de cada uno de mis alumnos en cuanto a preguntas y respuestas, una que otra grosería que se me fue o cualquier otro desliz en conocimientos. Entonces, por eso agradezco la comprensión de todos ustedes cuando vean que algo se ve así medio cortado. Procuré no cortar lo más importante, ni mucho menos que sea informativo o desinformativo, pero para que me tengan tantita paciencia, pues ya saben que voy a ir mejorando poco a poco, ¿ok? Hasta en la dicción. Pero bueno, esto es poco a poco, como les acabo de decir. Si se fijan, el audio ya se arregló también un poquito, y esto ya aparece avisos de ocasión después de que se acaba la misa. Bueno, entonces ya son libres, ¿ok? Váyanse y nos vemos en la siguiente clase. Bye.